Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a estas 30 curiosidades de Guardianes de la Galaxia 1 y 2. Considerando que la cinta se basaba en un grupo de personajes de cómics no tan conocidos, las expectativas en taquilla no eran muy altas. Aún así, logró recaudar más de 770 millones de dólares, posicionándose como la tercera película más taquillera del 2014. En la cinta, Peter Quill se encontraba en Missouri cuando fue secuestrado. Incluso vemos en el hospital una pequeña bandera del estado. Missouri es también el lugar donde el director de la cinta, James Gunn, nació y creció. Laura Haddock, la actriz que interpretó a la madre de Quill, ya había aparecido en el UCM como una fanática del Cap en su primera película. Y aunque evidentemente no se tratan del mismo personaje, James Gunn sí que llegó a bromear diciendo que la que apareció en Capitán América era la abuela de Quill. El doctor que atendía a la madre de Quill tenía de apellido Fitzgibbon, se puede confirmar por los créditos. Esto en honor a Larry Fitzgibbon, el amigo más antiguo de James Gunn. Y es que le ha hecho referencia en casi todos sus proyectos, pues en sus cintas anteriores como Slither y Super había personajes con este nombre. Y si nos vamos a algo más reciente, en su versión de Suicide Squad también incluiría a otro Dr. Fitzgibbon. Cuando Quill está buscando el orbe, se nos muestra un holograma donde aparece un perro. Este es Von Spears, el perro de James Gunn, quien también tuvo un cameo en The Suicide Squad. Tristemente, Von Spears falleció en el 2020. Stan Lee tiene su clásico cameo como a los 15 minutos de la peli, pero originalmente no sería así. El cameo que se había pensado era que este estaría en una de las vitrinas del coleccionista. Gunn reveló que se grabó la escena con un doble dado que Stan no estaba disponible en ese momento, y luego reemplazarían digitalmente la cabeza del doble con la de Stan. En la escena, Groot vería a Stan y este le mostraría lentamente su dedo medio. Sin embargo, James sintió la broma algo repetitiva, considerando que Star-Lord ya lo haría también. Además que se sentía algo fuera de lugar, por lo que descartaron la idea y pusieron esta. En esta toma, por cierto, se ve en lenguaje alienígena la palabra Excelsior, el popular eslogan de Stan Lee. Excelsior. Cuando los arrestan, vemos entre los datos de Rocket que se le asocia con una tal Layla. En los cómics, ella es una Nutri inteligente y el alma gemela de Rocket. Y aunque no la vimos en esta cinta, sí que aparecería en la tercera entrega. En la información de Quill notamos que su segundo nombre es Jason, que recuerda a Jason de Spartax, quien sería su padre en los cómics, algo que sí se respetó en la serie de Disney XD. Claro que aquí en el UCM, James Gunn decidiría hacer un cambio, pero ya llegaremos a eso en la secuela. Los actores Michael Rooker, Greg Henry y Nathan Fillion han colaborado en varias cintas de James Gunn, y los tres también participaron aquí en Guardianes de la Galaxia. Michael Rooker es Yondu, Greg Henry es el abuelo de Quill y Nathan Fillion le dio voz a uno de los reclusos. Años después, dos de ellos volverían a colaborar con James Gunn en The Suicide Squad. Ahora hablemos un poco del maquillaje. Para cada aplicación, Dave Bautista tuvo que pasar alrededor de 4 horas de pie y con los brazos extendidos, por todo el maquillaje y prótesis que necesitaba su torso. Para Nebula, su actriz Karen Gillan se afeitó completamente la cabeza, y pasó también por todo el proceso de maquillaje que duraba alrededor de 5 horas. Afortunadamente para la secuela, los tiempos de maquillaje tardarían mucho menos, y en el caso de Karen Gillan ya no tendría que raparse la cabeza. Vin Diesel le dio voz al personaje de Groot, y a pesar de que podríamos pensar que tuvo el trabajo más fácil considerando que solo decía 3 palabras, también tuvo cierto desafío, y es que tenía que grabar la frase de diferentes maneras, ya sea en el tono, el volumen o hasta en el sentimiento, dependiendo de lo que requiriera la escena. Además de que también grabó dichas líneas en varios idiomas diferentes, entre ellos por supuesto el español. Además de Cosmo, el perro astronauta del que hablaremos más adelante, se puede ver entre las vitrinas del coleccionista a unas babosas alienígenas. Estas son un guiño a las que aparecieron en Slither, la primera película dirigida por James Gunn.
Al final en los créditos hay un texto que dice: ningún mapache o criatura arbórea fue lastimada durante la realización de esta película. Por supuesto, una pequeña broma por el hecho de que tanto Rocket como Groot fueron hechos totalmente por computadora. Claro que siempre había alguien con un traje especial que cargaba puntos de referencia para que los actores y el equipo de filmación tuvieran una idea de dónde estarían estos personajes. Y si bien Bradley Cooper fue quien le dio voz a Rocket, quien en realidad estuvo en el set haciendo parte de los movimientos de referencia fue Sean Gunn, el hermano menor de James Gunn, y quien también interpretó a Kraglin. Originalmente Gunn tenía pensado que al final, cuando Quill le entrega el orbe a Yondu, este iba a tener una bomba dentro, y al subir a la nave, esta explotaría, matando a Yondu. Claro que luego decidió que Peter solo le pondría un troll, pudiendo regresar a Yondu en la secuela, donde igual terminaría muriendo, pero al menos ahora lo haría de una manera mucho más digna. La escena en la que veíamos por primera vez a Wanda y Pietro era originalmente la escena postcréditos de Guardianes de la Galaxia, pero dicha escena terminó quedándose al final de Winter Soldier, por lo que rápidamente tuvieron que pensar algo para la postcréditos de esta cinta, y fue allí cuando se les ocurrió esta escena de Howard el Pato, personaje de Marvel que ya había tenido una horrible adaptación en el 86. James Gunn confesó que él es un gran fan del personaje, pero detesta aquella película, por lo que esta fue su manera de incorporarlo al UCM, apareciendo también en su secuela y hasta fue incluido entre los personajes de la batalla final en Endgame. La segunda parte se estrenó 3 años después y logró recaudar un poco más que su antecesora, hablamos de 860 millones, aunque como hubo varios éxitos en taquilla ese año, quedó en el 8º puesto entre las pelis del 2017. En la escena inicial ambientada en los 80, cuando vemos a Ego con la madre de Quill, notamos que el auto tiene de matrícula PZN569. James Gunn reveló en el audio comentario que esta es la misma matrícula que él tenía en el auto que conducía cuando estaba en la secundaria. Por otro lado, el auto está pintado de azul verdoso y naranja, los mismos colores que tendría la nave de Quill. Toda esa escena de Baby Groot bailando fue coreografiada por el mismo James Gunn, pues este se grabó a sí mismo bailando y los animadores crearon los movimientos de Groot basándose en él. Gunn también contó que cuando comenzó a trabajar en la secuela tenía la intención de que Groot volviera a su tamaño completo como en la primera película, pero luego sintió que sería algo repetitivo, por lo que decidió quedarse con el Baby Groot no solo como una estrategia de marketing para vender juguetes, sino que sentía que era parte natural de la historia, para ver esta nueva dinámica donde ahora el equipo tendría que cuidar de Groot. Yo soy Groot. ¡No! ¡Ese es el botón que nos acabaría! Cuando la tienen retenida, Nebula quiere comer una raíz de Yaró y siempre le dicen lo mismo: no está madura. Después, cuando logra liberarse, finalmente la muerde y descubre que realmente no estaba madura. Claro que en la vida real puede que sí estuviera algo sabrosa, pues los de utilería hicieron algunos accesorios comestibles, por lo que la raíz que muerde Nebula en realidad estaba hecha de chocolate blanco vegano. No está madura. Al no gustarle mucho el personaje de Jason, James Gunn propuso la idea de que Ego, el planeta viviente, fuera el padre de Quill. Marvel le dijo que no tenían los derechos cinematográficos del personaje, pues en ese momento le pertenecían a 20th Century Fox, así que hicieron un trato. Fox le permitiría a Marvel usar a Ego, y Marvel permitiría que en Deadpool Negazón y Teenage Warhead tuviera diferentes poderes, pues en los cómics originales ella tenía habilidades psíquicas, mientras que en la peli le pusieron poderes explosivos. Y para ese cambio tenían que obtener permiso de Marvel Studios, por lo que gracias al intercambio pudimos tener a Ego en esta secuela. Debido a que Nebula le dañó su aleta, en un punto Yondu le pide a Groot que le traiga un prototipo que este tenía guardado. Esta versión grande se asemeja más a su contraparte de los cómics, que tenía un estilo moicano, por lo que Gunn complació a los fans de los cómics y al mismo tiempo aprovechó de hacer un gran espectáculo. Mucho antes de esta secuela, los fans habían teorizado que los cameos de Stan en las películas se trataban del mismo personaje, y que este en realidad era una entidad cósmica en el universo de Marvel. Y con el cameo en esta secuela se jugó un poco con esa teoría, pues aquí mientras su personaje está hablando con los vigilantes, comenta una vez que trabajó en Federal Express, como guiño a su cameo en Civil War que se estrenó un año antes. En ese tiempo, yo trabajaba en Federal Express. Aunque con esto se creó un error de
continuidad que el mismo James Gunn reconoció, y es que Guardianes 2 se ambienta en el 2014, por lo que ocurre antes de Civil War, así que esto todavía no pasaba. Sin embargo, argumentó diciendo que posiblemente Stan trabajó en FedEx incluso antes de su aparición en Civil War. Chris Pratt quiso agregar una broma acerca de que su personaje señalaría el hecho de que Ego se parecía a Kurt Russell, el actor que lo interpreta, pero James Gunn no lo permitió, aunque sí que terminaron haciendo una broma parecida donde nos dicen que Quill de pequeño le decía a sus amigos que su padre era David Hasselhoff, y este terminó haciendo un cameo más adelante. Como dato curioso, Hasselhoff ya había interpretado a un personaje de Marvel, hablamos de Nick Fury, en una versión para televisión que no fue muy bien recibida. Durante el clímax al planeta Ego se le ve una cara gigante, asemejándose a su versión de los cómics. Asimismo, cuando se está enfrentando a su hijo, Quill crea un Pac-Man gigante y pareciera como que se come a Ego. Algo similar al enfrentamiento en los cómics de Ego con su hermano Alter Ego, quien intentó matarlo mordiéndolo. Cuando Ego se expande en la Tierra, vemos a una pareja de ancianos grabando lo ocurrido. Estos en la vida real se tratan de los padres de James Gunn. ¿Y se acuerdan del actor Greg Henry quien hizo del abuelo de Quill? Pues él vuelve a aparecer aquí, esta vez conduciendo un vehículo que apenas logró escapar de la expansión. Nathan Fillion volvería a tener un cameo en esta secuela, o algo así. James comentó que había una escena en la Tierra en la que veríamos varios pósters de películas protagonizadas por Simon Williams, que a su vez parodiaban a otras películas reales, pero eso no importa. El punto es que en los cómics Simon Williams es Wonder Man, el Hombre Maravilla, por lo que se pensó que en un futuro Nathan Fillion podría llegar a interpretarlo. Sin embargo, la escena se terminó eliminando, y años después se anunciaría que el personaje de Wonder Man sería interpretado por Yahya Abdul-Mateen en una próxima serie de Disney Plus. La forma en la que derrotan a Ego es un tanto kármica, y es que recordemos que Ego le revela a Quill que él fue el responsable de la muerte de su madre, a quien le puso un tumor en su cráneo, y precisamente los guardianes derrotan a Ego colocándole una bomba en su cerebro. El hecho de que en esta película Quill perdiera a su figura paterna cobra un mayor significado al tener en cuenta lo siguiente, y es que mientras Chris Pratt filmaba Jurassic World le llegó la noticia de que su padre había fallecido. El actor confesó que no tuvo la oportunidad de lidiar con la muerte en ese momento dado que se encontraba ocupado filmando, por lo que al participar en esta segunda entrega que tiene un gran enfoque en los padres, Chris Pratt se vio obligado a abrir esas viejas heridas, y en cierta manera lo ayudó a aceptar su pérdida. I know I have to go. En una de las escenas postcréditos donde vemos a los antiguos compañeros de Yondu reunidos, vemos a una criatura roja que hace magia como Doctor Strange. Se trata de Krugar, quien en los cómics es discípulo de Strange y llega a heredar el título del Hechicero Supremo. Cosmo no apareció en esta secuela, sin embargo sí que aparecería en el especial navideño del 2022, mostrando ahora sí sus habilidades telepáticas y telequinéticas. Una pequeña diferencia es que el Cosmo del UCM es hembra. Me niego a trabajar más si vas a degradarme. Según James Gunn, esto fue para pegarse más al origen del personaje, pues Cosmo se basó en la historia real de Laika, la perra soviética que fue enviada al espacio en 1957 y falleció en órbita, por lo que aquí Cosmo ahora es hembra en su honor, y le darían una mayor participación en la tercera entrega, la cual ya se encuentra en los cines, esperando a los fans para darles un emotivo final. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También agradezco a los miembros del canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Tabata Pérez, Sofía Palominos, Bea Acuña y William Fuken. Y bueno, esto es todo. Hasta luego. Yo soy Groot. Esperen, ¿a dónde van? Aún tengo muy buenas historias que contar.